Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy voy a ir directamente al tema porque me ha ocurrido algo asombroso y es que he recibido un email de una persona, la cual no voy a decir su nombre para mantener su anonimato, avisándome que entre los miles y miles de documentos hechos públicos recientemente por la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, resulta que existe una guía secuestrada en 1964 de un organismo no gubernamental llamado NICAP que recoge toda la historia del fenómeno ovni hasta esa fecha. Una guía censurada por el gobierno que iba a ser publicada pero que finalmente no lo fue. Al menos momentáneamente y mientras que estoy confeccionando y que estoy hablando en este programa, el archivo está abierto al público y no se sabe si forma parte de una posible estrategia de apertura por parte de los Estados Unidos para ir preparando a la ciudadanía durante las próximas décadas al respecto de una desclasificación progresiva y total de documentos o no. Pero claro, viendo esto, es muy curioso porque es que siempre se han negado a declarar cualquier cosa sobre el tema de los ovnis. Y entonces, ¿cómo es que lo están sacando ahora? Ante esto entiendo que podría formar parte, como decía, de un plan más grande y necesario, sobre todo por el tema de la gran cantidad de información que os voy a enseñar, ¿no? Más grande y necesario de realizar ante un escenario que incluya un evento imposible de negar y de controlar, dada la deriva que lleva el fenómeno ovni hasta nuestros días. Por otra parte, este hecho, podría sumarse a otras desclasificaciones que van apareciendo en otros países que, como decía, podrían formar parte de una lenta admisión a nivel mundial por parte de todas las autoridades del mundo que pudiesen derivar finalmente en una declaración en la ONU sobre la existencia del fenómeno ovni y su procedencia ajena a la Tierra. Hechos y situaciones fascinantes, sin duda, pero lo que sí os puedo decir es que la CIA lo consideró tan peligroso que solo estuvo dispuesto a revelarlo y a hacerlo público en el año 2001, es decir, 35 años después de su secuestro. Y es que el documento es, podría decir, espectacular, y en este programa lo vamos a evaluar y lo vamos a ver porque tiene miles y miles de detalles que vale la pena estudiar. Para empezar, hay un detalle muy curioso. Extrañamente ha tardado 16 años más en salir a la luz por razones desconocidas, es decir, desde su secuestro y la coacción a sus creadores hasta que finalmente lo han colgado en su página web. Resulta que han pasado 51 años y aquí viene la primera pregunta: ¿por qué tanto retraso? ¿Quién dio la orden para retrasar esta información aún más? Finalmente ha salido en el año 2017, no en el año 2001. Y claro, ¿por qué tenían previsto sacarlo en ese año 2001, en el que, por otra parte, se produjeron los hechos que cambiaron el mundo tanto en Nueva York como en Washington? Y creo que ya sabéis de lo que estoy hablando. Ahí está el tema, ¿no? Y es que no hablamos de cualquier directiva. El archivo de este organismo no gubernamental, el NICAP, era realmente peligroso. Estaba avalado por 11 gobernadores de diferentes estados norteamericanos y 17 científicos y doctores eméritos de las mejores universidades del país, personas de la más alta graduación en diferentes disciplinas como astronomía, aeronáutica, ingeniería, sociología, aviación naval y también relaciones públicas y periodismo. Algo que desde luego no se ve todos los días. Entre los expertos aparece incluso Frank Rawlinson del Centro Espacial de Vuelos de la NASA, además de cientos y cientos de testimonios de testigos civiles y militares que escriben
y realizan declaraciones de los objetos vistos en cada uno de sus incidentes. Objetos de las más diversas formas, realizando vuelos imposibles y además descritos y estudiados de una forma muy profesional. También aparece documentación relativa a cartas mandadas entre congresistas y senadores del más alto nivel. Podemos decir que el NICAP se movía entre las más altas esferas del poder norteamericano, pero no pudieron evitar el secuestro de esta publicación. Ahí se metió la CIA para decir, mira, esto no va a salir jamás, o al menos en los próximos 50 años. Asumió el NICAP un gran riesgo a la hora de querer hacerlo público en plena Guerra Fría, pero bueno, como decía, poco pudieron hacer gracias a las amenazas realizadas a sus miembros por parte del mismísimo ejército norteamericano. El comité de este organismo civil temía posibles represalias por parte del gobierno de los Estados Unidos, siempre celoso de mantener todo tipo de control del tema tras el incidente de Roswell del año 1947 y el menos famoso, pero igualmente tremendo incidente de Aztec de 1948. Y además es que el documento firmante, como decía, pues lo decía claramente, o sea, acusaban directamente al gobierno. Y es que no es para menos, y empieza muy fuerte. Hablan de un constante oscurantismo y además es que para contrarrestarlo expone 186 páginas de tipos de casos, pues de incidentes, de declaraciones, y además excluye totalmente lo que sería cualquier tipo de fenómeno meteorológico como meteoritos o bolas de hielo. Es decir, explica que no puede ser nada meteorológico constantemente. También excluye situaciones pues típicas como la recurrente aparición de Venus en el cielo, pues que utilizan muchos ejércitos del aire, como por ejemplo el de mi país, que es la verdad es que es de risa y que se hace además para ocultar avistamientos de aviones militares o civiles, y saca a relucir las excusas baratas de los ejércitos, básicamente para exponer la realidad del fenómeno ovni de forma clara y concisa. Está muy bien organizado este documento y además está dividido en 14 secciones de lo más interesantes. Una primera sección con casos de ejemplo y características generales de informes OVNI, como por ejemplo el incidente ocurrido el 2 de octubre de 1961 en Salt Lake City, concretamente en el aeropuerto de Utah, en donde un objeto espectacular de forma romboidal fue visto por el piloto Walt J. Harris haciendo maniobras imposibles durante varios minutos. Un objeto que fue, por cierto, el mismo visto en Suffolk, Inglaterra, el día 26 de diciembre de 1980, tomando tierra, y que creó una alerta militar en toda regla, básicamente por el grado de radioactividad que dejó en la zona durante meses. El documento expone apariciones y reapariciones de objetos a la vista de pilotos con sus declaraciones, como vemos por ejemplo en el incidente protagonizado por el piloto Harold Strong del día 13 de mayo de 1953, con una intervención militar de persecución de varios cazas, de varios aviones que son lo más avanzado a nivel militar que existe y que existía en ese momento en el gobierno norteamericano, avaladas además por controladores aéreos y militares en la bahía de San Francisco. Se incluyen además negaciones de posibles artefactos aéreos soviéticos en una era en donde, claro, ambas naciones pues estaban controlando y se estaban vigilando de pues muy cerquita en todo lo referente a la tecnología aeroespacial. Todas esas cosas que ocurrían, pues claro, podían haber sido los rusos. Bueno, pues aquí expone en este informe la imposibilidad de que esa tecnología no pudiese ser humana, algo que me parece realmente fascinante, ¿no? Bueno, hay declaraciones de operarios de torres de control que dicen que, dadas las características de vuelo de los objetos, no podían ser, pues como decía, no podían tener esas velocidades que existen en las tecnologías de la Tierra. Y bueno, pues si seguimos avanzando tenemos una segunda sección que indica increíblemente casos que implican
persecuciones a vehículos de tierra, como la ocurrida en el estado de Indiana el día 8 de octubre de 1958, en el que 4 objetos de forma discoidal siguieron, y más bien dicho, persiguieron durante 70 minutos a un tren de mercancías. Y es que claro, imaginaros la escena. Creo que lo más espectacular que viviríamos en toda nuestra vida. 4 ovnis persiguiendo a un tren a gran velocidad, moviéndose en formación y cambiando de posición de repente. Y claro, aquí por supuesto vienen más preguntas, porque claro, para hacer algo así y tener tantísimo interés en un artefacto en movimiento, en un tren que además llevaba muchos coches, tiene que haber una razón de peso, tiene que haberla, no puede ser una mera observación. El tren solamente llevaba vehículos y claro, no es un tema que pudiese tener atractivo para una inteligencia avanzada. No, tenía que haber algo más y tenía que ser importante. ¿Quién iba en el tren y por qué el gobierno nunca quiso que ese caso saliera a la luz? En el documento aparecen las reacciones y los comportamientos de las personas implicadas en estos incidentes, tanto los que lo vieron como los que recibieron las cartas que explicaban estos casos y lo que hicieron después. Su asombro, la insistencia y los acercamientos extremos de los objetos, porque hay un cierto grado de insistencia de no parar de aparecerse y además de ser pues sus movimientos espectaculares, como si fuese prácticamente una demostración de fuerza continua y radical por parte de la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni. Y claro, ¿qué hacían aquellos ovnis con esas maniobras? Eran maravillas volantes no identificadas, más que simples artefactos aéreos. Pero no todo es oro lo que reluce, porque en la directiva también se exponen muchas de las reacciones de los ovnis en esas persecuciones, incluyendo emisiones de rayos de luz a coches, camiones, barcos, aviones y, como decía, trenes, para luego marcharse ante las miradas de asombro de los testigos. Pero en contraposición, esos acercamientos a veces eran negativos, como por ejemplo ocurrió con el caso de Kelly Cahill, ¿no?, que tantas veces se ha estudiado, el caso Cash Landrum también, ¿no? Y es que en el informe del NICAP, secuestrado por la CIA, aparece que muchos de los testigos, a su vez, mientras que le estaba pasando todo esto, presentaban parálisis, ceguera, que luego duraba varios meses, y sensación de aislamiento acústico tras ese contacto cercano, tras esas pues esos encuentros. Poco les importaba a los tripulantes de esos objetos nuestra seguridad, o poco podían hacer para impedirlo, o la razón que estaba por encima de ese mal y de esos encuentros, la verdad es que por esa razón no podían evitarlo, ¿no? No podían evitarlo aunque quisieran. ¿Pero qué querían? Yo siempre me lo pregunto, ¿no? ¿Qué siguen queriendo? En la directiva hay una tercera sección con avistamientos de pilotos de las fuerzas aéreas, de las mismísimas fuerzas aéreas, una cuarta con reportes de personal de la Marina, una quinta protagonizada por pilotos civiles y expertos en aviación, una sexta con incidentes protagonizados por ingenieros y por científicos, una séptima en donde se explican avistamientos de oficiales de policía y de operarios de defensa civil, una octava, y esta desde luego es muy sorprendente, exponiendo pruebas evidentes que exponen efectos electromagnéticos en el testigo y también lo que serían escuchas personales de sonidos como explosiones, zumbidos constantes, sonidos similares a un viento continuo en los oídos y curiosamente también una sensación de brisa que no se iba hasta pasadas unas horas después de haber tenido el encuentro cercano con ese objeto a una relativa pequeña cantidad de metros del mismo. Y es muy curioso porque todos esos efectos es que se quedaban en los testigos durante días, semanas o meses.
También había una sección novena en donde se explican los antecedentes del fenómeno ovni desde la Primera Guerra Mundial con sus casos, también las regulaciones oficiales del gobierno, que se supiesen, por supuesto, la historia sabida del fenómeno y los análisis oficiales internos de las investigaciones de los Estados Unidos que se hubiesen hecho públicos. Una guía, como vemos, apasionante. Claro, y vemos todo esto y estudiarlo pues es que es muy complicado, porque es que hay una cantidad de información que es apabullante, ¿no? Se dice básicamente cómo está el ejército organizado para regular los cálculos que tienen que hacer para estudiar los casos de los ovnis, y también se dice cómo están intentando persuadirles y cómo están tratando de desprestigiarles, algo que también ocurre a día de hoy y que han conseguido a la hora de que, pues cada vez que sale alguien diciendo algo sobre los ovnis, pues se ha tratado prácticamente como un freak televisivo, ¿no? Cuando no es así, y como veis hay una historia detrás que es absolutamente abrumadora, ¿no? Pero bueno, claro, estamos hablando de algo muy curioso, porque es que en el informe del NICAP se explica que hay prácticas administrativas para poner trabas a los administradores civiles y a los investigadores civiles, es decir, peticiones de documentos que llevan los unos a los otros para básicamente volver completamente loco al investigador y que éste acabe desistiendo, pues como ocurría casi en la película de Asterix, que tenías que ir yendo de planta a planta, ¿no? Y que siempre te mandaban de un sitio a otro para conseguir pues lo que era pues un papelito, ¿no? Administrativo de color rosa. No, pues esto funcionaba así en el gobierno de los Estados Unidos, y ellos, las personas del NICAP, lo estaban denunciando en este informe. Y claro, es muy curioso porque ahí están las directrices que niegan dar cualquier información a ningún particular o a ninguna asociación no militar. Lo querían todo bien atado y lo tenían. Así aparece en esta directiva. Luego tenemos la sección 10ª, que es fascinante porque también incluye una serie de reportes de otros países, las actitudes de los gobiernos de otras naciones, y sorprendentemente también comentarios sobre el interés mundial de la ciudadanía sobre el tema de los ovnis. Estudió el NICAP cómo el gobierno de los Estados Unidos ya en su momento quería saber cómo veía el mundo el tema. La sección 11 es también una joyita, una auténtica joyita, porque recoge una lista cronológica de avistamientos a nivel, a nivel temporal, por fechas y eventos. La 12 tiene un grandísimo interés para el estudio del fenómeno, porque aparecen estadísticas y análisis de apariciones físicas de los objetos, sus maniobras, las características y su perspectiva, es decir, el plano, el lateral, pues se puede ver perfectamente aquí, ¿no? La sección número 13 es asombrosa porque presenta informes de los propios congresistas de los Estados Unidos sobre el fenómeno ovni, y la 14 es de especial interés a nivel del esclarecimiento e implicación de las altas esferas del poder en el oscurantismo al respecto de la difusión del fenómeno, exponiendo los problemas del fenómeno, de cómo afrontar todo esto en el futuro. Es decir, estudiaron y consultaron a todos los científicos lo que la CIA tenía por delante en el futuro de la investigación de todo el fenómeno. Aquí también se habla de las implicaciones de los ovnis en la sociedad del siglo XX y del siglo XXI, y lo que se necesitará en el futuro para estudiar el tema a nivel científico, que claro, es un tema que amenaza a la seguridad nacional de todos los países de la Tierra. Ovnis y ovnis y ovnis en una guía imposible de valorar por la cantidad de cosas que tiene, la verdad. Y claro, llena, como hemos visto, de dibujos, de planos. Aquí se habla, por ejemplo, de objetos geométricos con forma esférica, ovnis en racimo, como las flotillas vistas en diferentes partes del mundo, sobre todo, por ejemplo, siendo famosas las vistas en México en el año 2004, o en Chile, objetos de forma más plana, como el visto en Omaha, ovnis cilíndricos, como en Nebraska en el año 1958, visto por el teniente coronel
coronel Richard Heydrich, en un caso incluido en el proyecto Libro Azul. Y es que, bueno, ese caso fue espectacular porque es que Heydrich afirmó que el comportamiento del objeto era totalmente inteligente e incluso que su apariencia presentaba un aspecto similar al vapor, como si tuviese la capacidad de camuflarse, como lo que se vio en Aalborg en el año 1974, que tomaba forma de una nube que se transformaba en objeto y viceversa, en una de las fotografías de ovnis más impactantes jamás tomadas. Bueno, todo esto mientras presentaba a su vez cambios de dirección y velocidad, como lo que se veía con los famosos Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial, tantas veces aludidos en la investigación del fenómeno, precisamente por la innegable calificación y calidad de las fotografías, pues por supuesto tomadas en consideración como auténticas por los principales expertos del mundo con conocimientos en óptica de los años 40. Bueno, y es que si seguimos, la verdad es que es alucinante porque en la página 45 se ve una investigación de un objeto que también presenta estas características de movimientos imposibles de forma angular, con un incidente ocurrido el 14 de julio de 1952 en Norfolk, con la interacción, esta vez, de dos objetos, como también se ha visto recientemente en las últimas décadas en decenas y decenas de avistamientos alrededor del mundo, objetos que presentan una tecnología de fusión de forma autónoma hasta que se mezclan en el cielo. Es impresionante. A su vez, en la página 75 se observa el movimiento de un ovni, de un objeto volador no identificado de forma discoidal, visto en Calistoga, en California, el 31 de julio de 1957, en un caso similar al impresionante incidente de Mendoza, en Argentina, ocurrido el 24 de mayo de 1971, sobrevolando una vez más la población civil. Es que, claro, nosotros vivimos nuestra vida, pero es que esto sigue ocurriendo, ha ocurrido, y la verdad es que no ha trascendido en lo que serían las noticias más impresionantes de la historia de la humanidad. Esto se sigue tapando. El secuestro de esta guía lo demuestra realmente, ¿no? Y claro, seguimos hablando, ¿no? Porque hay aterrizajes, ovnis cilíndricos, información impresionante y además casos similares a los actuales, como por ejemplo el visto el 9 de abril del año 2015 en Arizona, en Estados Unidos, o el 16 de julio de ese mismo año 2015 en Minnesota, por citar un par de ejemplos recientes. Los mismos objetos, sin parar de bajar a ver al ser humano. ¿Qué harán? Reportes durante décadas, ayer en documentos civiles secuestrados, hoy en grandes bases de datos hechas públicas, sorprendentemente y abiertas a todo el mundo a través de la red. Siempre pienso en que en el pasado estos estudios podían, como decía, secuestrarse, pero ¿y ahora? ¿Cuándo ocurrirá este incidente, este caso definitivo e innegable del que hablábamos? ¿Y qué dirán las autoridades? Pienso que en cualquier momento puede pasar algo como lo que hay descrito aquí, lo que he hablado en este videoprograma, y el público no estará preparado. Todo se ha desprestigiado tanto que entiendo que los gobiernos han ganado muchísimas décadas en el tema de la preparación, y todo lo que ha pasado pues se ha mantenido muy en secreto, pero también pienso que todo lo que he estudiado en este videoprograma para vosotros, pues desde luego es gravísimo, ¿no? Y claro, y seguro que vosotros, yo necesito saber qué hay detrás de esto, necesito saberlo. Y como necesito saberlo, el fenómeno he visto que sigue y sigue con una pauta de apariciones cada vez más recurrente, y además creo que conforme vayamos teniendo más vídeos y más vídeos, habrá un avistamiento que sea tan impresionante que nadie podrá parar lo que ocurrirá después. Y es que, claro, estamos hablando de algo que nosotros no podemos controlar. ¿Cuándo terminarán su trabajo las inteligencias que están detrás de todo esto, sea el trabajo que sea, si no tienen interés alguno en nosotros, como muchas veces se ha postulado, que sean meros observadores? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Cuál es nuestra posición?
meros y fascinados espectadores, víctimas en algunos casos, como hemos visto anteriormente, protagonistas de la mayor historia jamás contada en este mundo. Resulta que nos ha tocado a nosotros vivir esta época. Increíble, pero es que más increíble es encontrarse informes en lugares, en todo el mundo, en lugares tan lejanos como por ejemplo en Asia, en Nueva Zelanda también, ¿no? Pero por ejemplo en Asia, con un incidente ocurrido en Corea, año 1954, con el coronel John Pot, que observó una formación de 7 objetos discoidales naranjas que fueron también un caso impresionante. Ahí aparece en la guía. Hay referencias a posiciones extrañísimas de estrellas, como si el propio ejército, ¿no? y el NICAP supiera que el ejército pues intentase estudiar lo que serían las alineaciones de estrellas en los momentos de las apariciones de los objetos. Esto me ha llamado muchísimo la atención. También hay informes policiales y vistas de los estados en donde los objetos sobrevolaban dimensiones continentales. Es decir, estos objetos son capaces de sobrevolar extensiones de terreno que son inmensas. Y claro, es impresionante porque también hay declaraciones de periodistas, de presentadores de noticias, de lo que serían de cadenas de televisión, ¿no? Y bueno, pues también se observan también análisis fotográficos, ¿no? Como por ejemplo las famosas luces de Lubbock del 30 de agosto de 1951, con una espectacular flotilla que apareció de improviso en esta ciudad. Flotilla, por cierto, que es idéntica a la que apareció el día 13 de marzo del año 1997, las famosas luces de Fénix, que no fueron ni bengalas ni globos. Y bueno, pues visto todo esto, a mí me gustaría remarcar que hay en este informe infinito de información un último detalle que quiero compartir con vosotros, que me ha llamado la atención y que es increíble. Y es que hay 3 curiosos dibujos al final que traen lo que parecen ser los tripulantes de los objetos. Son figurillas ahí pequeñitas, ¿no? Pero que ni siquiera el NICAP ha podido explicarlos. Ocurrieron en Nueva Guinea, año 1959, el 27 de junio, también en ese año, y en Nueva Zelanda, el año 59. Bueno, pues es realmente interesante porque ni siquiera el NICAP fue capaz de explicar lo que pasaron, en los hechos que pasaron ese día. Y claro, en el informe se ven dimensiones, se ven luces que emiten colores, es completísimo. Y claro, ¿a qué viene tanta demostración de poder? ¿Hasta qué punto les interesa una sola persona en particular de nuestro mundo, de entre las miles de millones de seres humanos, de las miles de millones de personas que hay? Y tenemos, claro, evidentemente la teoría de que, claro, sus vuelos bajos responden a una intencionalidad, a una exploración personal, no el suelo. Y claro, una última cosita que quería decir, que analizan, ¿no?, de nosotros. Finalmente, si esto es un informe espectacular realizado por los mejores científicos de los Estados Unidos, fuera del aparato militar, ¿qué ocultarán los gobiernos que sí que tienen acceso a todos los datos posibles? ¿Qué sabrán a día de hoy? ¿Cuántos casos veremos en el futuro en la era de las telecomunicaciones e Internet? ¿Les valdrá esa cortina de humo eternamente a los militares? ¿Les servirá hoy lo que les sirvió ayer, aunque hubo y hubiera gente valiente que llegara a recopilar tantísima información? Como decía anteriormente, en Internet ahora todo parece fake, todo parece falso, pero llegará un día en el que ocurrirá, como he expuesto aquí antes, algo que va a ser tremendo y real. ¿Y qué pasará? ¿Cuánta gente tendrá que comerse sus palabras? ¿Cuánta gente también disfrutará de conversaciones como las que podéis tener ahora mismo con vosotros mismos, ¿no? ¿Y cuánta gente tendrá ideas como las que tenéis ahora mismo vosotros tras escuchar todo esto? Bueno, pues aquí dejo este programa hecho desde el corazón, que me ha encantado hacer para todos vosotros, y es, entiendo, ufología hecha desde dentro de mí, desde mi corazón. Es que no se puede hacer de otra manera.
El tema está en nosotros, aunque haya gente que se ría. Pero también entiendo que la gente que se ríe tiene en el fondo de su corazón, a su vez, pues algo que le hace ver todo esto como desde fuera, pero sabe que hay algo real. Y os lo digo porque miran a las estrellas igual que nosotros y saben que tiene que haber algo. Y de eso no tengo ninguna duda. Todos lo dudan, pero saben que es cierto, y nosotros, creo que los que estamos aquí, pues no lo dudamos. Yo sé que es cierto, lo creo y lo sé. Y por eso estoy aquí. Y por eso estoy aquí para vosotros. Y bueno, pues por eso también quiero daros las gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este videoprograma colosal que quería hacer, un poco como especial de los 400.000 suscriptores a los que hemos llegado entre todos, ¿no? Agradecéroslo de todo corazón y bueno, pues eso, que muchísimas gracias y que como decía y digo y seguiré diciendo, salud y suerte. Adiós.